Hola, mi nombre es Emily Wilcapi y los temas que vamos a explicar son la política fiscal y la macroeconomía. La política fiscal, según Sánchez, define la política fiscal como una disciplina de la política económica enfocada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Esta está en manos de los poderes ejecutivos y legislativos, quienes controlan los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o desempleo en los países, considerando las líneas de trabajo que plantean cada gobierno. Además, es importante resaltar que la política fiscal debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión. Se considera una gran responsabilidad, ya que las decisiones tomadas en este ámbito afectan de manera significativa a la vida cotidiana, al empleo, los precios, entre otros. Es decir, que la política fiscal constituye la ruta más importante para mantener o mejorar el llamado estado de bienestar. La política fiscal va de la mano con la política monetaria y su convivencia será decisiva para el rumbo del país y el bienestar de sus ciudadanos. La política fiscal tiene un papel destacado por su efecto estabilizador de las fluctuaciones de la economía a través de su impacto expansivo o contractivo sobre la demanda agregada vía manejo de los ingresos y los gastos públicos, y por tanto de la cuantía de los déficits o superávit del sector público. Los objetivos de la política fiscal, de acuerdo a Sánchez, tienen tres tipos. A corto plazo, el cual busca generar un nivel de estabilidad en la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. A largo plazo es el que tiene como objetivo aumentar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, la educación e inversión de infraestructuras y el ingreso en incentivos al ahorro. En simultáneo es el que persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Tipos de política fiscal. Dependiendo de las diferentes decisiones tomadas a la hora de dirigir la política fiscal, puede clasificarse a esta como expansiva, restrictiva o neutral. Esta diferenciación tiene mucho que ver en ocasiones con una cuestión ideológica o de pensamiento económico y aplica tanto para políticas monetarias y comerciales como para las políticas fiscales. Esto debido a que, atendiendo al perfil ideológico del gobierno del momento, se tomará una clase de medida u otra. Sin embargo, realmente lo que define la aplicación de una política fiscal y expansiva o contractiva es la situación del ciclo económico en que se encuentra. La política fiscal expansiva es aquella que genera un déficit en los presupuestos del Estado que se financian mediante la emisión de deuda pública. Los mecanismos a usar son aumentar el gasto público para aumentar la producción y reducir el paro, o aumentar el gasto privado bajando los impuestos para aumentar la renta disponible de los agentes económicos privados, lo que provocará un mayor consumo de las personas y una mayor inversión de las empresas. En definitiva, un aumento de la demanda económica. La política fiscal expansiva puede tener 5 tipos. Una reducción de los impuestos alcanzando un impacto positivo sobre el consumo. Un aumento de los gastos del gobierno desplazando el gasto agregado. Estímulos a la inversión privada a través de bonificaciones o exenciones fiscales. La finalidad es provocar aumentos en la demanda agregada. Incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes. Esto genera mayores exportaciones netas. Dinero helicóptero, famoso término el cual Milton Friedman acuñó para referirse a la distribución directa de dinero a toda la población por parte del gobierno, como si el dinero fuera soltado desde un helicóptero, para que la gente lo use en comprar cosas.
política fiscal restrictiva. Esta genera un superávit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en la que el gasto público es inferior a los gastos fiscales. Los mecanismos son los contrarios a la expansiva. Primero se reduce el gasto público para disminuir la demanda y a su vez la producción. También busca reducir el gasto privado, subiendo los impuestos para que la población tenga una renta menor y disminuyan así sus niveles de consumo y con ello la demanda económica. Se ejecuta cuando la economía se conoce un periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenar para evitar el aumento de los precios o inflación. Política fiscal en Venezuela. El actual gobierno venezolano, según la propuesta económica, propone una reducción del gasto público y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente a través de reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos costosos. Y por su parte aumentar el gasto de capital para crear la infraestructura necesaria para comenzar la reactivación económica. En referencia a la clasificación económica del gasto, el mismo presenta una orientación que está en sintonía con los lineamientos estratégicos de este programa económico. Por otra parte, en materia de gestión tributaria, propone una reestructuración del actual Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, también conocido como el CENIAT, para aumentar la recaudación y evitar la evasión de impuestos, así como la aplicación de una serie de instrumentos de recaudación que permita reducir el déficit fiscal. La macroeconomía es el estudio de la economía de una zona, país o grupo de países considerada en su conjunto y empleando magnitudes colectivas o globales como la renta nacional, el empleo, las inversiones o las importaciones y exportaciones. Diferencia con la microeconomía. Definamos microeconomía, el cual es la rama de la economía que se ocupa del análisis del comportamiento de los elementos, agentes o entidades individuales, tales como mercados, empresas y hogares, quienes ejercen fundamentalmente las actividades de productores y consumidores, ya sea como individuos o como un grupo de oferentes o demandantes. Es decir, se centra en cómo toman las decisiones los individuos y las empresas y en el análisis de las consecuencias de estas decisiones. Forman parte fundamental de este análisis la determinación del precio de un producto en el mercado. El análisis microeconómico se divide en 4 conjuntos: teoría del consumidor, teoría de la empresa, teoría de la producción y teoría de la distribución. Al contrario de la microeconomía, la macroeconomía se refiere a la rama de la economía positiva que examina el comportamiento de la economía en su conjunto, o sea, es desempeño general y a gran escala, o sea, de los agregados económicos, es decir, que interactúan las acciones de todos los individuos y empresas para producir ciertos resultados para la economía en su conjunto, tales como el Producto Nacional Total, el empleo total, la inflación, la oferta monetaria, crecimiento económico y el comercio internacional. Dividiéndose su análisis como un universo teórico en teoría de los agregados y teoría general del equilibrio y del crecimiento. Los modelos macroeconómicos. Un modelo macroeconómico permite establecer relaciones lógicas entre supuestos acerca de aspectos básicos de la economía y posiciones acerca del funcionamiento de la misma o sobre las consecuencias de la política económica. Estas pueden ser el modelo macroeconómico estático con precios y salarios flexibles, el modelo macroeconómico estático con salarios nominales rígidos, el modelo macroeconómico estático con salarios real rígido y constante, el modelo macroeconómico estático con precios finales rígidos, el modelo con 2 factores variables, la economía abierta sin movimientos de capitales, modelos con tipo de cambio fijo y flexible, economía abierta con movimientos de capitales y modelos con tipos de cambio fijo y flexible, además de modelos con precios rígidos y flexibles.
La coordinación macroeconómica en Venezuela. En Venezuela, la función de elaborar la política económica reside en el Ministerio de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, con el apoyo de los respectivos gabinetes sectoriales. No obstante, estos órganos ejecutores poseen particularidades institucionales no homogéneas que determinan la coordinación efectiva de la política económica.